Bien. Hoy es viernes, día 19 de junio de 2026. Y el título, pues, que he puesto de esta conferencia es una psicología integral, pues para todos, con la siguiente finalidad. Aunque esta como cualquier otra conferencia sirve para personas de cualquier sitio que tengan motivación por el tema, la de hoy tiene una particularidad concreta, y es que voy a ir describiendo el programa de psicología integral, lo llamo así, psicología integral, que vengo impartiendo durante 9 meses cada curso, desde octubre hasta julio, 2 horas semanales. Para los que estáis en el Zoom y vais a escuchar esta conferencia, al final pues pondré el programa del curso de psicología, por si alguien tiene interés. No obstante, aunque no se haga el curso, vais a comprobar que puede tener cierto interés para comprender que la psicología es algo que necesitamos todos, aunque muchas personas crean que no, porque es algo, como voy a describir, inherente a todo ser humano y por lo tanto a todos nos puede beneficiar en un grado, en otro, en un aspecto, en otro, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, durante años, como he dicho, ya creo que sí, hace casi 50 años, en el año 80, creo, más o menos empecé a impartir estos cursos. Los he llamado de distinta manera, pero en los últimos años pues me he decantado por llamarlo psicología integral. Ya sabéis que la palabra integral, que se aplica para varios temas o asuntos, es algo que abarca muchos aspectos, integra. La palabra integral une, integra cosas diferentes, tratando de armonizarlas, de unificarlas, de complementarlas, etc. Entonces, pues... Buenas tardes, Rafa. Soy Sharon. Sí. Pues entonces este término, como digo, incluso se ha utilizado por parte de otras personas con este mismo nombre, psicología integral. Pero yo cuando empecé a hablar de esto con este nombre, pues no me copié de ningún sitio, simplemente se me ocurrió. Igual que hay, como he dicho, otros temas que se les llama integral, buscando cómo integrar varios aspectos. Y entonces a lo largo de los años, pues bueno, he ido cambiando cosas del programa, añadiendo, etcétera, y creo que habré aprendido algo, aunque lógicamente alguna cosa habré aprendido y habré mejorado seguramente, aunque muchas veces pienso, como nos pasa a muchos, decir, pues parece que no sepa nada, no sé nada. Es tanto lo que se puede ver, es tanto lo que se puede, digamos, decir de esto, que dice eso, pues estoy en los inicios. Es tanto lo que no sabemos. Sí, perdón, silencio, porque estamos ya en la conferencia ya. ¿Dónde va a dormir? ¿Conmigo? Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Por favor, los que estáis en el Zoom, es silenciar porque estoy en la conferencia. A ver, sí, sí, ahora sí. Es que yo no sé, se silencia sin tocarlo, ¿sí? Pero bueno, ahora sí que se me oye, ¿verdad? Pues continúo. Sí, vale, pues continúo con la conferencia. Entonces, tengo aquí delante el programa del curso y voy a ir describiendo cada uno de los temas que no se corresponde a una sola clase, sino que puede abarcar varias clases, según el tema correspondiente. Lo primero os va a resultar familiar los que me habéis escuchado otras veces, porque suelo nombrarlo mucho.
y por nombrarlo no hay que pensar otra vez lo mismo, porque a todos, aunque estemos viviendo la atención en algún grado, nos puede resultar útil que alguien nos lo recuerde. Es tan fácil distraerse, es tan fácil que perder la atención o disminuir el grado de atención que tenemos. La mente tiene tal poder adquirido durante los años que es fácil que vengan distracciones, aunque intentemos, y no es inútil porque siempre se puede avanzar, intentemos por comprensión estar más atentos e ir parando la mente para dejarla tranquila y que nos deje libres de percibir con el máximo de posibilidades lo que ocurre en ese momento, en ese instante, lo que se suele llamar el presente, en el aquí, en el ahora, tanto lo de fuera como lo de dentro. Entonces, cuando mucha gente en el mundo, cuando todos nos ha interesado algo en especial, hemos aumentado la atención. Quizá al prestar más atención, hemos captado más detalles o más aspectos que distraídamente se nos hubiera ido. Pero ¿qué ocurre con esto? Sirve para enterarnos de más cosas y también ayuda a comprender más. Pero cuando se practica más tiempo y de una forma con más autoexigencia, la atención, llega un momento, que no podemos decir cuándo, porque cada ser humano somos un mundo, en el que notamos más silencio mental, emocional. Cuando decimos silencio, enseguida pensamos lo que entra por los oídos, pero me refiero al silencio de pensamientos, de distracciones y de emociones, de deseos. Cuando eso cesa, pues se llama también silencio. Y entonces cuando esto va ocurriendo, aunque sigan habiendo momentos de distracción, notamos un aumento de la capacidad de intuición, entendiendo por intuición no una cualidad de la mente, aunque lo parezca, sino la capacidad de percibir directamente, lo más directamente posible, nunca de un modo total, absoluto, sino más la esencia de las cosas, de las ideas, de los acontecimientos, de lo que nos sucede a nosotros, a los demás. Por eso, hablar de la atención, y en las clases, bueno, en otras, las conferencias también, insisto en ello, resulta un recordatorio que a todos nos viene bien. A todos nos puede venir bien porque nos puede facilitar esto que os hablo. Y por lo tanto, sea el tema que tratamos de entender referente a cualquier aspecto de la vida, no solo a la psicología, la atención nos va a facilitar una mayor comprensión. ¿Y qué ocurre cuando estamos muy atentos? Que ni pensamos ni sentimos como habitualmente. Sí que hay sentimiento, porque siempre está presente el sentimiento, pero es más natural, más relajado, más sereno. La parte emocional, llamado el nivel de sentimientos, nuestro componente emocional, que comprende sentimientos, emociones, deseos, estados de ánimo, está más sereno. Y por lo tanto nos da una impresión más positiva. En ese momento no hay problemas. Esto es muy importante y lo podemos comprobar todos. Cuando estamos muy atentos en lo que sea, a no ser que se esté hablando de un problema, y entonces lo evoque, pero silenciando, como he dicho, no hay problemas. Pero esto no es la única panacea, ni es lo único, ya que si lo hacemos ya conseguimos mucho, sino también explicaciones que podemos dar de cómo funcionamos los seres humanos. Y en el curso va en esta dirección. Entonces, en el programa, además de esto que os estoy comentando de la atención, que tiene muchos niveles y por mucho que avancemos siempre podemos ir más lejos, existen pues lo que podemos llamar componentes, a veces se le llama cuerpos del ser humano. Lo que pasa es que la palabra cuerpo enseguida pensamos
en el cuerpo físico, que es el que más vemos, tocamos y percibimos, el cuerpo físico. Pero existe también el cuerpo vital, que lo nombro muchas veces, me gusta esta palabra, pero también se le llama cuerpo etérico. El cuerpo vital o etérico es el que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Cuando morimos, ya habéis escuchado hablar del tema, sale del cuerpo físico y se termina la vida. Pero mientras vivimos, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos un cuerpo de energía que compenetra totalmente al cuerpo físico. Sobresale unos centímetros. Las personas que ven este cuerpo, lo que suelen ver es sobre todo es la parte que sobresale, que se llama aura, el aura de las personas. Pero este cuerpo vital es un cuerpo de energía que mantiene, como he dicho, vivo al cuerpo físico. Y es el que nos da la energía para actuar, no solo para vivir, sino para comportarnos, actuar. Sabemos que hacemos muchas cosas con el cuerpo físico, nos movemos, hacemos esfuerzos, etc. Y cuando esta energía del cuerpo vital disminuye, en cierto grado lo notamos. Cuando disminuye en cierto grado, junto con otros síntomas, es lo que se llama depresión, disminución de la energía vital. Y este cuerpo, como he dicho, compenetra por dentro al cuerpo físico, a todas las partes. Y por lo tanto mantiene al cuerpo físico en su coherencia de forma que tiene. Y está formado por una infinidad de corrientes de energía sutiles que se llaman nadis, y por unos centros de energía que se llaman chakras, o centros de energía, para traducirlo en un lenguaje más asequible, que hay 7 principales. Entonces en el curso explicamos estos 7 centros de energía, de los cuales algunos son más famosos, como el que tenemos aquí en la zona del abdomen, centro del plexo solar, que es el que cuando lo notamos es porque estamos viviendo alguna emoción, sentimiento, deseo, que tiene que ver con el yo personal. Entonces lo notamos aquí, en esta zona. En la zona del pecho, del corazón, está el cardíaco, que es el que canaliza la energía de amor, pero no de un amor solamente puro, elevado, sino del amor que, como sabéis, va desde lo egocéntrico hasta lo incondicional, en distintas etapas. Luego está, por decir los más destacados, en el entrecejo, el chakra que tiene que ver con la mente. Y como la inteligencia se relaciona con la mente, ahora lo diré, pues también su desarrollo implica no solo tener una mente más desarrollada, sino una capacidad de inteligencia. En fin, hay, como he dicho, 7 centros, desde el más básico hasta el coronario, que están ahí. Y cada uno se relaciona con una glándula endocrina. De los centros de energía se ha conocido especialmente más durante miles de años en Oriente. La psicología oriental, la de la India. Y las glándulas se han conocido por parte de la medicina, de la biología, aquí en Occidente. Pero cuando vas profundizando, ves esa relación. Cada una de las 7 glándulas endocrinas, segregan las hormonas en el interior, se relaciona con cada uno de los chakras. Por lo tanto, cuando vamos conociendo las características de lo uno y de lo otro, un aspecto es más físico-material como las glándulas y otro es energético como los chakras, vas viendo la interrelación y comprendes cómo funcionamos y por qué funcionamos unos de una manera, otros de otra, etcétera, según el desarrollo que en nuestra vida ya hemos conseguido de todo esto. Pero luego también tenemos un cuerpo, como he dicho, emocional. Me gusta la palabra emocional porque la palabra emocional enseguida la identificamos. Aunque ese cuerpo emocional, que está también compenetrando estos, tiene más amplitud, es el cuerpo llamado astral, cuerpo astral o emocional, que es la energía con la cual podemos vivir, como he dicho, sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Entonces esto, como es algo habitual en nuestra vida, a veces no nos damos cuenta de
de que sentimos algo, pero es tan frecuente y es también la causa de la mayoría de los problemas humanos. Ahora diré que la mente es la causa de los problemas, pero y suele estar unida, muy relacionada con el emocional. Pero la causa, si buscamos en un cuerpo la causa, es el emocional. Y como luego nombraré las enfermedades, más del 90% nos dicen los realmente que saben el asunto de las enfermedades del cuerpo del cuerpo físico se originan en el emocional. Un tanto menor en la mente. Y una parte también menor en el cuerpo etérico. Pero como están interrelacionados, pues a veces es difícil saber esa enfermedad si se ha originado en qué tanto por ciento en uno o en otro. Entonces el cuerpo emocional es algo que para mucha gente dice, bueno, estoy sintiendo esto y no puedo hacerlo. Pues no, podemos ir cambiándolo, podemos ir cambiando cosas. El cuerpo físico también podemos hacer haciendo ejercicio, cuidando la alimentación, etcétera, evitando determinadas cosas, pero en el cuerpo emocional es donde más, aunque suele costarnos, donde más podemos trabajar ¿para qué? Para su autocontrol. La palabra autocontrol significa no dejarle libre para que nos complique la vida, sino mantenerlo a raya, que es distinto de reprimir. Eso también lo explico mucho, y a veces aquí lo he dicho, no es lo mismo reprimir, que es negativo siempre, que autocontrolar, porque reprimir estás haciendo fuerza, a veces hasta con el cuerpo físico, pero con la mente, para que algo se mantenga ahí y no quieres saber nada, para que se mantenga quieto y no nos moleste. Pero cuando se reprime algo, y esto tiene que ver con el tema del inconsciente, va como vibración energética al inconsciente y desde ahí actúa sobre nuestra vida. De tal manera que otro tema que a veces se relaciona con la mente, pero también con lo emocional, es el inconsciente, si ya sabéis el significado de la palabra. Todo aquello de lo que no somos conscientes, pero que está ahí dentro y que está actuando, se note más o menos, y condicionándonos nuestra vida. Y a veces, pues, originando los llamados problemas. Entonces, la mente concreta es, después del cuerpo, estoy haciendo un orden de densidad, de mayor densidad o materialidad a mayor sutilidad de los distintos cuerpos. Después de este emocional está el cuerpo mental, que es un poco más amplio, no tiene la forma del físico, sino tiene una forma ovoide y por lo tanto de energía más sutil. Y se llama mental porque todo lo que llamamos pensar, imaginar, etcétera, idear, está, digamos, realizado con la energía de nuestro cuerpo mental. Y cuando decimos que todos los problemas se originan en la mente, es por la mente equivocada, por la mente mal encauzada, por la mente descontrolada, en colaboración, como he dicho antes, con el emocional. Pero la mente también puede ser buena, necesaria, ideal, cuando la utilizamos adecuadamente para crear, para realizar cosas cada vez más creativas, más positivas, que nos benefician a los seres humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaos, físico, vital, emocional y mental, si separamos el físico y el vital, son 4. Eso es lo que se llama la personalidad. Lo que llamamos la personalidad, el yo inferior, el ego, a veces decimos el ego, que significa yo, el yo personal, con el que estamos más familiarizados, es estos 4 componentes, aunque a veces se note más uno que otro. Entonces, cuando se van conociendo cómo funcionan, cuánto funcionan mal, qué podemos hacer para ir cambiando, controlando, etcétera, todo esto es una gran ayuda. Esto es parte de ese conocernos a nosotros mismos para funcionar cada vez más. Por lo tanto,
los llamados problemas psicológicos, de los que también hablamos en el curso, y que algunos tienen nombre, otros no sabríamos qué nombre dar. Cuando hablamos de que tenemos un problema, a veces decimos, me pasa esto y esto, y no sabríamos qué nombre darle. Pero hay nombres muy genéricos de problemas que tenemos cualquier ser humano de la humanidad. Los miedos, por ejemplo. Los miedos es uno de los problemas que más frecuentemente tenemos. Bueno, habrá personas que apenas noten miedos, o habrá personas que solo tengan un miedo como algo destacado, o unos pocos, y hay otras que tienen muchos miedos. El caso es que a veces el miedo pasa más desapercibido y ni lo notamos, pero otras veces es tan fuerte que nos hace sufrir en grados distintos. Y como he hablado otras veces, lo digo muy telegráficamente, cuando tenemos miedo es porque estamos pensando o imaginando una amenaza. Una amenaza que a lo mejor la tenemos presente, pero casi siempre es una amenaza que nos va a venir dentro de un rato, o de días, o de meses, o de años. Una amenaza del futuro. Entonces a veces esa amenaza que imaginamos llega a ocurrir, a producirse, pero nunca como habíamos imaginado. Y, esto suelo decirlo, la mayoría de las veces esa amenaza que imaginamos no se cumple. De tal manera que un espejismo de nuestra vida es crear con nuestra mente amenazas y estar sufriendo, porque la mente enseguida invoca a la parte emocional, y el miedo es una emoción o sentimiento según su vibración. Entonces el miedo es, repito, un sentimiento, pero la causa es mental. Salvo ocasiones, que también lo es, pero no nos damos cuenta, el miedo inconsciente que sin haber una causa aparente ni imaginaria nos viene interiormente. Porque hay en nuestro inconsciente, y no nos damos cuenta, por eso se llama inconsciente, una causa creada en el pasado que se está expresando, está queriendo llamar nuestra atención. Decimos, ¿por qué siento miedo si no tengo motivos? Y hay otra palabra que solemos usar mucho los seres humanos, que es ansiedad, y su esencia es el miedo. Cuando tenemos ansiedad, eso es también miedo. Y angustia también. Son formas que tienen distintas manifestaciones, a veces suaves, otras veces duras, y que hacen sufrir. Eso gira alrededor de los miedos. Y actitudes humanas también tienen que ver con el miedo, actitudes como la timidez, etcétera, etcétera, complejos de inferioridad. Hay muchas cosas que tienen origen. Por lo tanto, profundizar en los miedos y conocerlos y ver su mecanismo, pues puede facilitar poder prevenir, como a veces lo digo, aliviar o curar. Suelo utilizar estas tres palabras. La psicología nos puede ayudar a prevenir cosas antes de que aparezcan. A veces estas palabras se utilizan para las enfermedades. Prevenir una enfermedad, luego curarla o, si no se cura, aliviarla. Pues ahora me refiero a lo psicológico. Si puedes eliminar un problema psicológico, ideal. Pero otras veces no llegas y ya es bastante aliviar el problema. En este sentido, pues los problemas psicológicos, hay otros que son bastante universales, como la depresión, que antes he nombrado como una disminución de la energía, desvitalización. Pero cuando una persona esté deprimida, está triste también. A veces lo digo, se puede estar triste sin estar deprimido, pero cuando una persona está deprimida está triste, no está contenta, es evidente. Algo. Por lo tanto, conlleva la depresión varios síntomas. La falta de energía, por lo tanto de voluntad, de iniciativa, la tristeza, la mente que no para de pensar pesimistamente y negativo. Y si la depresión es fuerte, la persona se imagina que está en un agujero negro que no puede salir. Por lo tanto, conocer todo esto y para poder abordar si surge la solución es fundamental. Luego hay otros problemas
uno de los más universales es la agresividad. Hay personas que todos los seres humanos, aunque sea muy débilmente o muy de tarde en tarde, podemos enfadarnos. Bueno, el enfado es una forma de agresividad, aunque sea con uno mismo y no haya nadie en ese momento presente, o con la persona con la que estamos relacionados. Y otras veces, como sabéis, la agresividad se expresa con la palabra, con las manos, pero si no hay ninguno de estos síntomas, cuando está uno pensando en negativo con respecto a algo o a alguien, eso ya se puede calificar de agresividad. Está generando una energía negativa que va contra alguien. La agresividad puede ser, he dicho contra alguien, puede ser contra la naturaleza, contra los otros reinos de la naturaleza, ¿verdad? Podemos ser agresivos. Y luego hay una serie de defectos humanos, como son el orgullo, soberbia, la avaricia, la ira tendría que ver con la agresividad que estoy hablando, la envidia, los celos, etcétera, que de alguna manera pues están relacionados más con la percepción mental que tenemos de las cosas. Una persona que se cree superior a los demás cae en eso, y a lo mejor se siente contenta por ello, pero a la larga va a sufrir. Si esa persona no lo controla, por muy a gusto que se sienta viéndose superior a otras personas, antes o después va a sufrir. Aunque al principio pueda parecer que no. Sin embargo, cuando uno tiene envidia o celos, desde el principio sufre. Es algo que hace sufrir. Y la persona avariciosa, a lo mejor, cuando va consiguiendo lo que desea, pues se siente con cierto placer, pero a la larga también eso trae consecuencias. Entonces esto, a lo mejor uno dice, bueno, yo no, como no tengo esto, pues no me interesa. Como muchas veces dice una persona, como no estoy deprimida, pues no. Pero como no sabemos cómo va a ser nuestro futuro, si nos va a venir un miedo o una depresión, etcétera, siempre puede ser bueno para todo el mundo conocer hasta donde se alcance el funcionamiento psicológico de los problemas, como estaba diciendo. Entonces los problemas, como estaba diciendo, vienen de dentro, pero muchas veces percibimos o queremos percibir que vienen de fuera. Las personas que nos quieren fastidiar, las circunstancias ambientales que no nos gustan, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, pues va influyéndonos en nuestra vida. El ambiente, es cierto que el ambiente a veces es desagradable, no nos favorece, otras veces sí nos ayuda. Por lo tanto, conocer algo del ambiente, lo que está en el ambiente es lo que está afuera, distinto de lo que está dentro, aunque se interrelaciona, también es interesante. El ambiente es muy amplio, hay cosas que se ven, las personas, los lugares donde uno está, lo que se percibe, lo que se oye, un ambiente ruidoso, un ambiente silencioso, etcétera. La temperatura también es parte del ambiente, hay mucha. Y luego también, como suelo decir, hay ambientes energéticos. No se ven con los sentidos, no se perciben, pero notas las energías de un lugar. Y eso también nos está influyendo. Por lo tanto, los ambientes es importante también. Pero a veces en psicología se dice que los seres humanos somos productos del ambiente y de la genética. La genética, ya lo sabéis lo que es, las tendencias que traemos al nacer, que no son inamovibles, que salvo algunas podemos ir modificándolas a lo largo de nuestra vida, sobre todo las psicológicas, ¿verdad? Las físicas, pues también puede ser. Y el ambiente es lo que me viene de fuera, pero me gusta añadir un tercer factor, que es la libertad que tenemos para escoger hasta donde podemos el ambiente, permitir o no que el ambiente nos influya, y también si sabemos cómo ir cambiando desde nuestro interior. Por lo tanto, no somos robots determinados por el ambiente o por la genética solo, sino también
por la conciencia humana, nuestra conciencia, que determina, pues, si escogemos una cosa u otra, hasta donde alcancemos, claro, porque hay cosas que nos superan y no podemos. Antes he nombrado las enfermedades, aunque algunos de estos temas los trato con más profundidad en cursillos, como el tema de la psicología de las enfermedades, pues tiene que ver con la psicología. Antes he dicho, un tanto por ciento muy elevado de las causas de las enfermedades es de tipo emocional, los deseos, las emociones, aunque intervenga también la mente. Y otras veces más directamente por el pensar equivocadamente. No un día, sino uno tras otro, tras otro. Ciertos miedos que notamos mucho pueden repercutir y crear enfermedades, sobre todo en el sistema nervioso y sobre todo en la zona abdominal. O también ciertos deseos, ciertas tensiones, problemas del corazón. Es decir, que hay cosas que son bastante conocidas por todo el mundo. Otras, si no entras en un conocimiento más profundo del tema, están más veladas. Pero como está, y la medicina va lenta, pero poco a poco va reconociendo esto que acabo de decir, y van teniendo en cuenta los representantes de la medicina de los aspectos psicológicos, lo que pasa es que suelen hablar más de que el enfermo, según su psicología, pues lleva la enfermedad, lo lleva psicológicamente mejor o peor, etcétera, etcétera. Pero todavía a nivel general es débil. Pero ha habido estudiosos dentro de la medicina con una mayor profundidad de esto que estoy diciendo. Y se han escrito desde el siglo pasado libros hablando de esto, de esa relación de la psicología con las enfermedades. Por lo tanto, es un tema también importante dentro del tiempo que ocupa de esto. Enfermedades físicas. Pero sabéis que hay enfermedades mentales o psíquicas. De eso he hablado también, igual que de las físicas, en conferencias. Enfermedades mentales, que suelen venir genéticamente, aunque no aparecen nada más nacer, sino hay que pasar un tiempo para que surjan, como la esquizofrenia. Suele aparecer en la época de la adolescencia, etc. Y estas sí que vienen genéticamente. Pero luego el ambiente en que vive, la educación, la familia y circunstancias o favorecen o dificultan el desarrollo de las enfermedades. Por lo tanto, esto es un tema también importante a tener en cuenta y que si no se llegan a curar del todo, se pueden mejorar. Como ya a veces os he dicho que trabajé durante unos años con enfermos mentales, pues pude comprobar que pueden mejorar, aunque no lleguen a curarse del todo bastante en este sentido. Hay otro aspecto que suelo nombrar, no solo en el curso, cuando hablo de psicología, sino en cualquier otro tema, y es la causa de todo sufrimiento humano. Hay dos palabras que se utilizan, la identificación y los apegos. Entonces, ¿qué hacer para superarlo? A veces se llama desapegarnos o desidentificarnos. El gran psicólogo de la humanidad, que fue Buda, habló de que la causa del sufrimiento humano está en esto, aparte de otras cosas. Aunque no seamos ni sepamos nada de budismo, leemos esas enseñanzas y decimos, esto es psicología para todos los seres humanos de cualquier parte, como esto que acabo de decir. Estar apegado significa estar identificados creyendo que necesitamos aquellos objetos de nuestra propiedad o esas personas o ese ambiente para vivir, y si no, mal. Entonces eso implica un apego que es un espejismo de deseo de algo que es efímero, antes o después se va a terminar. La diferencia está en que la identificación es más mental. Por ejemplo, cuando uno cree que es el cuerpo físico y de lo demás deriva del cuerpo físico, es un espejismo mental de creer que somos el cuerpo, en lugar de creer que tenemos un cuerpo.
que podemos controlar. Bueno, a veces más allá de la creencia está en el comportamiento. Es más importante el comportamiento que la creencia, pero como van unidos, el superar ciertas creencias equivocadas es una ayuda. Por eso cuando abrimos la capacidad intuitiva y vamos comprendiendo lo que os he dicho antes, y que somos, aunque no lo veamos, un ser que tiene una mente, unas emociones y un cuerpo físico, eso facilita desapegos, desidentificación. Entonces esto es para todo ser humano, Y más allá de una teoría, que puede ser una ayuda, las teorías son ayuda si las llevamos a la práctica, si las asimilamos, si las comprendemos, ¿verdad? Y tanto si nos han ayudado como si ha surgido de nosotros, ese aumento de comprensión, de amor, de energía, facilita también esto que estoy hablando, desidentificación, desapego. Porque vamos conectando con algo que todavía no he nombrado, que es, antes he nombrado la personalidad o yo inferior, y ahora me voy a referir al yo superior. ¿Y qué es el yo superior? Pues también lo nombro muchas veces. Inteligencia o luz, amor y voluntad. No la voluntad corriente, sino la voluntad superior. Hay mucha gente que esto ni lo conoce, ni lo ha oído, y si lo oye, pues dice, pues yo soy lo que percibo, etcétera, y nada más. Pues ese yo superior a veces se le ha llamado, si se entiende bien la palabra, alma. Y sabéis que hay mucha gente que no cree que exista el alma. Pero incluso, aunque tengan estas creencias filosóficas, hay mucha gente que siente amor. Y al sentir amor y practicarlo, trata de por favor, silenciar el móvil, los que estáis en Zoom, por favor, sí. Entonces continúa. A ver, ¿sí? No, es que a veces se silencia esto sin querer yo, pero ahora sí, ahora se me oye. Solo como verlo un poco ya. Continúa. Entonces, cuando una persona siente realmente amor, actúa en consecuencia, aunque tenga defectos, es decir, ayudando a personas en un sentido, en otro, etcétera, haciendo un servicio de ayuda, en este sentido, porque uno puede estar sintiendo el amor del mundo y no hacer nada. Entonces eso es una trampa, eso sería también importante conocer. Por lo tanto, el amor pertenece al yo superior. ¿Y qué ocurre cuando uno se abre a esa cualidad? Pues que se expresa sobre todo en el cuerpo emocional, que he dicho antes, con sentimientos más nobles, y eso le motiva a un comportamiento más útil, bueno, de ayuda, etcétera, etcétera, y a unos pensamientos acordes con ello. Y la otra cualidad es la inteligencia. No digo la mente, porque la mente concreta es de la personalidad que he explicado antes, pero hay una mente abstracta, una parte de la mente que se llama abstracta, que es la que nos permite no solo abstraer, hacer una abstracción, que a veces se dice, de las cosas, sino intuir o comprender. Cuando comprendemos algo es como si se nos encendiera una lucecita. Esa comprensión es la intuición, aunque a veces es un presentimiento que confundimos y lo decimos intuición, pero la intuición es un encender la luz interior, y esto viene del yo superior en grados ilimitados. Por lo tanto, cuando comprendemos es porque algo, aunque sea un poquito del yo superior, está expresándose, algo de la mente abstracta. Y cuando más atención ponemos, como he dicho antes, la intuición se va ampliando. Y cuando estamos atentos, no sentimos rechazo hacia nadie y hacia nada, aunque unas cosas las preferimos a otras y tenemos elección, como nos pasa a todos. Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo con los demás, con las cosas. Pero la intuición y el amor
distintos pero van muy unidos, facilita cuando se van viviendo contrarrestar todos los problemas habidos y por haber, los defectos humanos. A veces pongo el ejemplo de la luz y la oscuridad. Cuando está en un sitio oscuro, que no ves, enciendes una luz y ves más. A lo mejor es pequeñita. Enciendes más luces y se ve más. No puedes quitar primero la oscuridad y luego poner la luz, ¿verdad? Y me gusta este ejemplo y me lo habréis escuchado a veces. Pues bien, no puedes quitar un defecto si no estás desarrollando la cualidad correspondiente, que es encender la luz que va a ir eliminando esa oscuridad de ese defecto o de ese problema. Por eso los problemas no los puedes quitar si no estás encendiendo la luz, el amor, la voluntad al bien, como la tercera de las cualidades. La voluntad superior, que se llama, es del yo superior, es una voluntad poderosa, que es inteligente y amorosa. Así como la voluntad corriente, que de la personalidad la podemos aplicar, como sabéis, para bien o para mal. Hay personas con mucha voluntad que hacen desastres, y hay personas con buena voluntad que hacen cosas de la personalidad. Pero ahora me refiero a una voluntad más elevada, que lógicamente por la evolución del ser humano va manifestándose junto con la luz y el amor, aunque según quién aparece antes la luz, en otras personas el amor, en otras la voluntad, etc. Por lo tanto, estas cualidades son de estas últimas que he nombrado del yo superior. Y entonces, solo con estar atentos ya se van manifestando. Pero cuando las conoces y sabes que puedes trabajarlas, pues entonces puedes contribuir a que se expresen, se vehiculicen más a través tuyo. Bien, esto que estoy diciendo de autocontrol, de trabajo sobre uno mismo, etc., esto se le llama también autoeducación. A veces se llama autoeducación cuando una persona, sin tener a otra que le está explicando una materia, lee, mira, va comprobando y se autoeduca. Es que se suele confundir educación con instrucción, con formarte en determinados campos de la vida. Pero la verdadera educación, esto es muy importante, es psicológica. Un educador que está enseñando matemáticas o geografía o historia o gramática, etc., según su psicología, puede estar educando, no solamente informando y enseñando materias, que todos necesitamos aprender del tipo que sea, sino estimulando o irradiando una energía positiva, su comportamiento, etc., y movilizando las motivaciones, etc., de aquellas personas a las que se dirigen. Entonces, educar se suele entender los estímulos que ejercita sobre alguien, y autoeducar, como dice la palabra, sobre uno mismo. Entonces nos podemos estar autoeducándonos toda la vida, educándonos también, porque cada vez más, como dije el día pasado, en la conferencia anterior, hay gente de edad avanzada que va a recibir enseñanzas, no para una profesión ni para examinarse, no para conseguir un título, sino para poder satisfacer. Por lo tanto, igual que eso, la autoeducación, sea la edad que tengamos, la podemos hacer continuamente. Y suele empezar en la infancia, cuando los educadores, padres o profesores, enseñan a los educandos a ir valiéndose por sí mismos. No solo en cosas materiales, ¿no? Como cuando se enseña a un niño a que coma, a que se vista, a que se lave, etcétera, por sí mismo, sino a ir conociéndose psicológicamente. Por lo tanto, esta materia de psicológica empieza desde pequeños. A veces se dice desde antes de nacer. En ese caso se refiere a la madre, porque según el estado psicológico que viva, está imprimiendo unas vibraciones a ese ser que va a ir a nacer.
Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer en este sentido? Y también hay un tema que, bueno, en el pasado lo hablaba más, últimamente no, pero lo he añadido para tener en cuenta. No es lo mismo la psicología en los niños que en los adolescentes, que en los jóvenes, adultos, mayores. Estoy nombrando palabras que indican etapas de la vida. Y la psicología, aunque hay cosas que son comunes en todas las edades, varían. Por lo tanto, conocer a veces la psicología de una persona en función de la edad y de otras cosas puede ayudar para relacionarnos mejor. No se puede tratar. Igual que personas de la misma edad pueden tener características muy diferentes. Y si llegamos a conocerlas, pues encauzamos, mejor o peor, el enfoque del trato a esas personas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues en el curso un tema que he puesto es la meditación y los yogas. A veces son palabras que designan cosas diferentes, pero que tienen mucho en común, porque una de las formas de yoga, sobre todo el Raja Yoga, Raya Yoga, se basa más en la meditación. Pero a veces se dice de alguien que practica meditación, pero que no necesariamente hace yoga. Y hoy día todavía hay mucha gente que cree que el yoga son posturas. Hacer unas posturas, unos asanas, que ya sabéis que son posturas que se van poniendo lentamente hasta quedarse fija con una cierta tensión en distintas partes del cuerpo. Entonces, conocer los yogas pues puede servir por si una persona descubre que puede necesitar algún yoga o no, que esto es también importante. A veces en un momento determinado de la vida pues puedes necesitar hacer un yoga y luego dejarlo, cosa que a lo mejor no te lo dice nadie, pero cuando conoces y te vas conociendo lo haces. Yo recuerdo cuando estoy hablando de hace unos 50 años, pues que llegué a practicar Hatha Yoga porque tenía tensión, los estudios, el trabajo y todo eso, y entonces pues fijaos que a veces los seres humanos entramos en algo por medios inimaginables, y entonces para relajar, pues entonces, y luego poco a poco, porque todo esto está programado por el alma, fui descubriendo algo que ha sido fundamental en mi vida, en la enseñanza de la psicología, en la ayuda psicológica, etc. Entonces, como es, por ejemplo, la meditación, donde no hay que hacer una postura, puedes meditar, bueno, cualquier postura no es tan fácil, pero sentados, tumbados, es decir, que la meditación que se asocia al Raja Yoga es una forma más amplia, y el Hatha y el Bhakti tiene que ver con el cuerpo emocional. Fijaos, el Hatha con el cuerpo físico vital, el Bhakti Yoga con la parte emocional. Aunque mucha gente no lo sabe, la devoción en las religiones, no solo de Oriente, de Occidente, es Bhakti Yoga, muchas veces. El hecho que las personas hagan oración, hagan cantos, hagan determinadas... eso, para mostrar una devoción a algo superior, puede tener que ver con el Bhakti Yoga. Por lo tanto, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, mental, físico, emocional, mental, y Agni Yoga es, lo he dicho otras veces, vivir con atención, pues no se consigue de la noche a la mañana, el presente, estés trabajando, descansando, alegre, triste, como sea, poner atención, sea cual sea la situación que vives. Entonces el Agni Yoga es un yoga que tendría que venir al futuro, ya dediqué alguna conferencia a esto, pero que se adelantó al siglo pasado, aunque algunos lo han enseñado no con este nombre. Vivir atentos es a todo, con una atención que va creando un silencio interior llamado serena expectación, y también una capacidad de adaptabilidad a las circunstancias. No de aguantar, sino adaptabilidad natural. Eso sería el Agni Yoga. Entonces, hablar de esto como de las distintas formas de meditación, fijaos, estar atentos ya es estar meditando, como lo decimos a veces. Pero a veces
una técnica de una meditación que haces todos los días, unos minutos, para superar un miedo, para aumentar tu energía vital, para controlar esto, para lo otro, eso puede ser una ayuda. Y hay personas que a lo mejor no tienen un problema específico, pero meditan para ir avanzando en este conocimiento interior que estamos comentando. Por lo tanto, hay muchas formas de meditación, en Oriente, en Occidente, y aquí se va conociendo cada vez más. Pero, ya digo, algunos, al ir descubriendo, aunque todavía nos falte, pues esto es algo ilimitado, lo que es la atención, aunque nos despistamos y nos distraemos, pero bueno, lo vamos introyectando, esto nos indica que eso es meditación, ir meditando. Por lo tanto, yogas y meditación, y durante el curso pues vamos practicando ejercicios por si las personas del curso consideran, no porque lo impongamos, que tienen que hacer esos ejercicios de meditación para su bien. Simplemente conocer que si nos pasa algo, podemos. A lo mejor nos viene un miedo en un momento determinado o una actitud determinada, y entonces a lo mejor hacer un ejercicio, quizá pocas veces, puede ser una ayuda. Otras personas podrían necesitarlo más tiempo. Luego también otro tema que llamo el poder invocativo de los sonidos, invocativo energético, invocar energía por medio de los sonidos, tiene como 3 facetas. Uno es lo que se llama mantras. Mantras, un término más conocido en la filosofía oriental, sonidos como el famoso Om, prolongado Om. Mucha gente que hace yoga o meditación pronuncia el Om. Pero el Om, cualquier persona, si lo hiciéramos así, lentamente, sin distracción, notamos que va cambiando la vibración. A veces, en una situación problemática, pronunciar el Om, aunque solo sea para tu beneficio, va produciendo un cambio. Pero suele hacerse al acabar las meditaciones, muy en general, en este tipo. Entonces el Om, lo he puesto aquí, es un mantra. Hay otros, pero eso ya es más específico, puntuales de determinados casos. Y otro mantra muy importante que se dio el siglo pasado, la gran invocación, en el cual se invoca la luz, el amor y la voluntad, las 3 cualidades. Pero no para ti, sino para cuando se hace la humanidad. Otro tipo de invocación mántrica es la palabra hablada, cuando hablamos. A veces hemos dicho que los seres humanos nos hacemos daño, mucho mal con la palabra, con ofensa, palabra ofensiva. Pero podemos hacernos y nos hacemos mucho bien también con la palabra. Todo depende de la intención. No solo de los significados de las palabras, sino de lo que está detrás cuando hablas. Del nivel de conciencia desde el cual hablas. Y por lo tanto, puede el nivel de conciencia, facilitar que el que escucha, que también va a depender sobre todo de él, que esté con suficiente atención, pueda comprender lo que se le dice. Entonces esto es muy importante psicológicamente para ir viendo pues cómo mejorarlo, cómo superarlo, etc. Y el tercer factor de los 3 que señalo es la música, que es sonido. La música es sonido, y eso pues he hablado incluso en conferencias, en cursillos, etc., en las clases también. El poder de la música para cambiarnos psicológicamente. La música, la más poderosa de las artes, las demás también pueden contribuir a conectar con el sello superior. A veces lo he dicho. Las artes, si las aplicamos bien, nos pueden ayudar, aunque no tengamos problemas, a esa conexión, esa apertura hacia lo superior. Y otras veces, pues para aumentar esa energía de voluntad que te falta, o a estimular mejores sentimientos, o a liberar el inconsciente, o cambiar la tristeza por alegría, en fin, aspectos psicológicos. Por lo tanto, la música, la psicología de la música, que va tímidamente conociéndose, es fundamental en este sentido.
Sin la música se pueden conseguir las cosas, pero la música es una ayuda si uno lo elige. Otro tema es los temperamentos y caracteres. No es lo mismo temperamento, que es genético, lo traemos al nacer, que el carácter que se va formando con la educación, las experiencias que vives, etc. Entonces, hay temperamentos. Temperamentos son, por decirlo muy sintéticamente, hay tres. Casi todas las clasificaciones se basan en tres. Personas que tienen una tendencia más emocional, otras más mental y otras más física. Fijaos, los componentes de la personalidad. Y luego estas tendencias las puedes aplicar bien o mal, mejor o peor. Es decir, luego el carácter sí que a veces se califica de bueno, positivo o malo, mal carácter. Una persona puede tener un carácter más optimista o más pesimista, aunque esto de optimista parece más filosofía, el concepto mental. Una persona puede ser más agresiva o más tranquila, más pacífica, más movida, en fin, hay caracteres que son más positivos y otros más negativos. Entonces conocer esto también es bueno porque a diferencia del que piensa que ha nacido así y tiene que seguir así, lo podemos cambiar, el carácter. El temperamento ya es otra historia, pero el carácter lo podemos cambiar en negativo, en positivo. Y aquí añado algo que poco a poco va a ser parte de la psicología del futuro. Aunque empezó a hablar el siglo pasado. Los 7 rayos, que también he hablado en estas conferencias. Incluso en las conferencias en YouTube tengo una dedicada a cada rayo. 7 rayos: voluntad, amor, inteligencia, armonía, mente concreta, devoción o idealismo, y el 7º serían varios nombres: ritmo, ceremonial, magia, etc. Todos los seres humanos tenemos varios de estos rayos. Según predomine uno u otro, tenemos un temperamento u otro. Pero esto está aplicado y trasciende la psicología a todo. Los rayos están influyendo en los planetas, las características psicológicas de cada planeta, las características de cada nación, de cada época de la historia, etcétera, etcétera. Las características de las plantas, de los animales, etcétera, según el tipo de energías. Pero claro, en el curso de psicología es solo aplicado, lógicamente, a nosotros. Y voy terminando los temas del programa. Hay otro dedicado a los espejismos, aunque en cualquier momento, cuando aclaras algo y cambias algo, una idea que tenías de una naturaleza por otra que es mejor, más verdadera, más auténtica, eso es superar un espejismo y acercarte o tender hacia la luz. Por lo tanto, los espejismos, fijaos que los tenemos todos, en un grado o en otro, en unos aspectos o en otros. Todos los seres humanos tenemos algún espejismo, pero podemos trabajarlo si queremos. Estar abiertos, decimos a veces, para tratar de que se nos encienda esa luz y ver con más profundidad, con más realismo las cosas, lo que sea de la vida. Por lo tanto, es un trabajo muy importante que no es necesario solo que sea en un tema, sino aplicado a todos los temas. Tratar de acercarnos más a la realidad. Controlar los prejuicios, las identificaciones que decíamos antes. Darnos cuenta por qué tenemos más conciencia de que algo es más real y otra persona es al revés. Y todas esas cosas. Y los últimos temas del programa, uno es el trabajo laboral, al cual se puede dedicar cuando se trabaja muchas horas, mucho tiempo y muchos años, según quién, y eso condiciona psicológicamente, para bien, para mal, según el trabajo, cómo lo vives, etc. Todo esto. Y los grupos humanos es un tema porque estamos en el gran grupo de la humanidad. Hay personas más aisladas, pero mucha gente en el mundo pertenece a algún grupo. Un grupo, cuando una persona trabaja con compañeros y el trabajo, y eso ya es un grupo laboral, pero a veces para hobbies,
para entretenimientos, por el gusto, grupos de amigos, grupos de muchas clases, no terminaríamos de designar. Y como estamos hablando de grupos humanos, la psicología de los componentes del grupo están influyendo más o menos en los demás miembros, para bien o para mal. Para bien o para mal, porque a veces un grupo pues puede condicionar negativamente y otros grupos lo contrario, positivamente. Por lo tanto, es un tema psicológico también fundamental. Así que, más o menos, he hablado de, de las relaciones humanas, es evidente, y lo he nombrado también, nos relacionamos unos con otros, con unas personas más, con otras menos, y esa relación puede ser defectuosa, negativa, hiriente, los enfados hemos dicho, la agresividad, o positiva. Y puede ser un medio de desarrollo, de crecimiento personal, una buena relación con los demás seres humanos. Y, lógicamente, antes he hablado de algunos problemas universales, y termino. Uno de esos problemas que no he nombrado, muy generalizado, es la soledad. No porque esté uno en una isla y no vea a nadie, porque tenemos tanta gente en el mundo que podemos encontrar mucha gente, sino por las relaciones. Entonces la soledad es algo que cuando se siente puede hacer sufrir. Y por lo tanto es otro tema psicológico para darse cuenta de que, aunque también depende de las circunstancias y de las personas, pero está también en nuestro interior. Creo que más o menos todos los temas de este programa de psicología solo los he ido describiendo, unos un poco más, un poco menos, en esta exposición. Y ahora, lógicamente, como siempre, el coloquio para que preguntéis lo que consideréis. No he hablado de que, sí que he dicho al principio, solo brevemente, que la llamo psicología integral. Pero si uno está un poco al tanto de las corrientes psicológicas, sobre todo desde el siglo pasado, habrá oído hablar de la psicología conductista, que se basa en refuerzos, porque nosotros nos reforzamos, pero lo hacemos muchas veces mal. Premios o castigos, es otra forma de decir, nos reforzamos si hacemos algo o vivimos algo, aunque sea solas, que nos produce placer, tendemos a buscarlo, a repetirlo. Y si nos produce molestia, dolor, no nos gusta, a dejarlo. Este tipo de psicología, que se destacó mucho el siglo pasado y la psicología oficial lo utiliza, tiene su sentido y puede ayudar, pero es muy limitado, se basa en lo físico instintivo, los instintos y lo emocional. Pero luego apareció las terapias cognitivas, donde se tuvo más en cuenta la mente, lo que podemos mentalmente cambiar de nosotros. El psicoanálisis nació antes, principios del siglo pasado, que trata de algo que tiene que ver con el inconsciente que he nombrado antes. Por lo tanto, trabajar el inconsciente para superar aquellos conflictos derivados del inconsciente, como lo he nombrado antes. Y luego la psicología más humanista, donde buscaba una integración de estos componentes que he nombrado, de la personalidad. La psicología transpersonal, que también la he nombrado en estos cursos mucho, es cuando reconoces que hay una conciencia. La palabra conciencia es el yo superior, viene de arriba, no de la personalidad. Lo que pasa es que se identifica y parece que sea conciencia del cuerpo, conciencia emocional, conciencia mental. Entonces, bueno, esa psicología integral que os he empezado a hablar al principio de la conferencia busca, pues, por lo menos yo lo intento hasta donde puedo, integrar todo esto, todos los distintos enfoques, y otra psicología que era más desconocida, pero que sobre todo desde el siglo pasado empezó, la de Oriente. La psicología de Oriente, de la India en concreto, nos ha ido llegando con el tema de la meditación, de los yogas, etc. Y que por lo tanto ya se podría incluir en la transpersonal. Por lo tanto, esta tendencia psicológica, filosófica, de unión de Oriente y de Occidente, que aunque ha habido conocimiento siempre,
pero en los últimos tiempos se está trabajando más allá de lo que creemos para que vayamos integrándonos, complementándonos, es también muy importante en este tema. Así que tenéis la palabra de preguntar, de comentar lo que queráis respecto a esto. ¿Son importantes los rayos? Es que esta madrugada, que no he dormido esta noche, pues me he levantado zombie y he hecho así, he cogido el libro y me ha salido un libro de los rayos. Y he estado el resto de la noche ¿Sí? hasta leyendo los rayos. Y digo, madre mía, años que ¿Qué tengo... libro? ¿Cómo se llama? Pues ahora mismo no te sé. ¿Los 7 rayos? Sí, no, ¿De Alice A. Bailey? No es de No. Bailey, no es de Bailey. Es que el origen de esta información Viene de Bailey. es de Alicia Bailey, que escribió Sí. Pues 5 es que tomos de los 7 lo que rayos. menos me he fijado es en la portada. Ya, de He otra cogido- persona que habla de ello. Sí. Sí, y me he puesto a leer. Y yo digo, caramba, qué documentación que tengo ahí almacenada años y años. Sí. Y no... Bueno, pues Ya, he ya. estado parte de la noche y de madrugada, Sí. no sé, sobre las 5 y Es decir, pico. alguien te avisó que íbamos a hablar de esto. Posiblemente. Y eso me ha pasado esta noche y estoy zombie ahora. Pero bueno, eso he estado leyendo. Y ahora Precisamente se cuando lo escucha. has nombrado, fíjate. Sí. Y sí, es Sí. muy interesante. Hay personas que se les nota mucho. Cuando una persona tiene, sin trabajarlo, Sí, mucha voluntad, sí, es posiblemente porque tenga el primer rayo. No un día, sino habitualmente. sí. Le aplique mejor o peor la energía para hacer esto, hacer lo otro, iniciativa, emprender, etcétera, la energía de voluntad, poder. Pues a lo mejor ese libro lo tengo como Entonces, 30 años o por eso ahí. es porque esa persona tiene el primer rayo y le está condicionando. Si tiene unas cualidades éticas, utilizará esa energía para hacer el bien, como hemos dicho. Sí, Si es egoísta, hará daño. Esto es con evidente. ese primer. El primer rayo. Una persona de segundo rayo que es de amor-sabiduría no quiere decir que por tener esa energía seas amorosa, porque hay otra cualidad relacionada en correspondencia con el amor, que es el egoísmo. Bueno, cualidad o defecto, vamos a decir Más defecto. bien. Cuando aumenta el egoísmo, disminuye el amor. Aumenta el amor, disminuye el egoísmo. Por lo tanto, el hecho de una búsqueda de una relación en sentido egoísta, a lo mejor la persona es de segundo rayo, pero porque no ha llegado a un desarrollo ético, está utilizando lo mal. Pero cuando la persona es servicial, le gusta ayudar aquí, allá, etcétera, relacionarse, etcétera, incluso pues a veces hasta las profesiones tienen que ver, la educación tiene mucho que ver con el segundo rayo. No significa que todos los profesores o profesoras sean de segundo rayo, pero tiene que ver. Y tampoco significa que todos los políticos sean de primer rayo, pero bueno, el primer rayo, si no lo tiene un político, no puede sobrevivir. Luego lo utilizará como ya He estado sabes. entretenida con los rayos. Sí. Tienen el 110, el 101, porque están siempre parando un poquito y volviendo. ¿El qué? Que tienen los rayos en 101. 101. Están en el 1 primero, luego entran al 0, que no hacen nada, Ah. y luego vuelven. Ah, ya, rayo 101. Ya, lo chiste anotaremos rápido. como un rayo nuevo. Un chiste rápido. Están siempre. Sí. Decía de la importancia de trabajar cada día un rayo, que está los lunes, los martes, trabajar con los colores de ese rayo. Eso no. Pero eso no es Yo no lo- importante. No digo que no lo sea, pero si No, me preguntáis a mí. era no. muy... O sea, no Ah. tenía tanto contenido, que es lo que me da cuenta. Sí. Y bueno, pero he estado entretenida con él, yo digo, mira, Ya, pues ya, manda. ya. Porque ha sido así, porque tengo una lamparita de Claro, oro de habrán luz. relacionado 7 rayos con los 7 días de la semana. Sí. Entonces, No, ¿no? Trabajar. Cada pero rayo. sí que decía Sí. de el color de ese rayo, trabajarlo Ah, determinados días. ah,
os advierto de una cosa. Sí. Los rayos, como energía, tienen colores. Pero luego hay escritores que han hablado de otros colores distintos, por lo que sea, que no se corresponden. Ya. Por deciros, Buscaré los que realmente ven la energía de los rayos, el primer rayo tiene color rojo. rojo, sí. A que se relaciona la voluntad con el color rojo. No todo el mundo, porque hay mucha gente que cuando el semáforo está rojo no se para. Acelera. Pero tiene que ver con la energía. El color verde del cuarto rayo con la armonía, Y la relajación. sanación. Fijaos, no sé, los que pusieron los colores de los semáforos, seguro que no conocen los rayos, pero algo se intuye porque el color verde te facilita, te da más paso que el color rojo que te detiene. Sí, te detienes. El segundo rayo de amor tiene color azul, el amor tiene color azul. Sí, entonces cada color, la inteligencia, color amarillo, y sin conocer esto, algunos han hablado, autores de psicología de los colores, en este sentido. Entonces hay unos colores, pero también a veces me ha llegado información de personas que han hablado de otros colores, no sé dónde lo habrán sacado, pero de otros colores de los rayos. Pero bueno, esto es, bueno... Anecdótico. Sí, lo más he o dicho menos. porque lo has nombrado, si no, Sí, no lo hubiera claro. dicho. Pero cuando uno va viviendo con atención y va conociéndose, si no lo sabía, pues va apareciendo. Los artistas no solo son de cuarto rayo, armonía a través del conflicto y de belleza, que es el que más se relaciona con el arte, y el séptimo también se relaciona, sino pueden ser de distintos rayos. Lo que pasa es que como tenemos varios, a lo mejor un artista tiene el cuarto rayo, pero también tiene el primero, como el caso de Beethoven, cuya música se relaciona con el primer rayo de voluntad o poder, ¿verdad? Por eso, en ese sentido, está actuando. Mientras que Mozart tenía el segundo rayo, es una música más relajante, etcétera, en este sentido, y entonces van cambiando. Hablo en música, pero también podríamos hablar de otros artistas. Goya tenía el primer rayo y por lo tanto su pintura es más contundente. Otros, no sé, por ejemplo, por poneros, hay diversos artistas de distintas artes y entonces las características del arte está matizada no solo por la inspiración que reciben, sino por las características de su personalidad. Y entonces le van imprimiendo una serie de características determinadas. Johann Sebastian Bach es lógico que sea de sexto rayo de la devoción. No porque sea una música religiosa, sino porque, más allá de la connotación religiosa, como he explicado otras veces, facilita la devoción a algo trascendente, en este sentido. Entonces, pues, influyen mucho en muchas cosas. Pues nada, otro día de insomnio cogeré otro. Sí, los rayos. O escuchar las conferencias que tengo en YouTube de cada rayo. Pues mira, la verá. De todas maneras, nosotros porque tenemos los sentidos que tenemos y vemos como vemos y de ahí no nos podemos salir. Pero cada color tiene una vibración. Claro. Si nosotros tuviéramos la capacidad de leer o de ver o de sentir eso, los colores pasarían desapercibidos porque no nos pararíamos en ello. Sería la vibración. Sí, los colores tienen vibración y la geometría también. Por eso una persona con una cierta sensibilidad va a un museo donde está viendo muchas obras, cuadros, museo de pintura, por ejemplo, según el tipo de pintura, y ahí sería complejo, geometría, colores, su representación de lo que sea, nota a veces la vibración energética que están desprendiendo esos colores. Esos colores y esa geometría atraen unas energías u otras y a veces se nota unos ambientes u otros, para decirlo así muy genéricamente. Entonces sí, están emitiendo una vibración.
que pasa es que, claro, cuando el color lo estás viendo un día y otro día, una persona que tiene tristeza o depresión y ve un cuadro oscuro, aunque sea una obra maestra, apagado o con una temática así de cierto tipo, un día y otro día, no en un museo sino en su casa, en la pared, eso es muy distinto. Se ve un cuadro con luz, se ve un paisaje, o se ve más iluminado, con unos colores más calientes, etc. Una cosa es verlo un rato, pero una vez y otra vez, y no digamos las paredes. Las paredes, pues, aunque estemos pendientes de lo que sea, pero las paredes, pues, de donde estamos, de la vivienda, pues, se miran. Pues eso también influye. A veces no se nota mucha diferencia de unos, pero imaginaos, por exagerar, todas las paredes de negro o de rojo, yo qué sé, o de, pues influiría más pronto o más tarde, condiciones. Por lo tanto, pues hay muchos estímulos y esto forma parte de esa influencia del ambiente, lo que viene de fuera y que actúa sobre nuestro interior. ¿Qué os ocurre? Los que estáis en Zoom, ¿escucháis bien todo lo que hablo? Sí, te escuché perfectamente. Sí, Gracias, y he Rafa. dicho tanto que a lo mejor no. Pero por otro lado es al contrario, ¿no? Puede suscitar infinidad de cuestiones, porque hemos abarcado muchos aspectos. Hay una palabra que creo que no he utilizado, que no es lo mismo que voluntad, pero hay mucho en común: motivación. ¿Sabéis lo importante que es estar motivados? Aunque lo que supone estar desmotivados por todo, una persona que se deprime mucho, las motivaciones parece que se apagan. Motivación, una energía de voluntad y además con placer, con cierto gozo o placer De querer para hacer algo. A veces cosas efímeras y otras veces más habituales. ¿Cómo cambia la vida de una persona? Pues eso. Entonces, pues aunque sean unas pocas, pero que si falla una puedes hacer otra, porque a veces tienes una motivación y no la puedes hacer y entonces se sufre, ¿no? Entonces en la vida es bueno tener, si puede ser varias, aunque a veces cuando tienes muchas es un problema. demasiada motivación. Pero No hace falta que os diga Pero por qué. para esto, Muchas realmente, motivaciones. No te da tiempo a tanto. El cuerpo físico, como has comentado, con el tema vital. Sí, Quiero decir que a lo mejor a una persona le gustaría estar motivada, pero si la parte vital está disminuida, es cuando la motivación, sí. No tendrás motivación Sí. si estás deprimida. claro, No solo es tener no que energía, estés, sino no que conciencia. llegues a estar deprimida, sino que estás con poca vitalidad, entonces claro, Sí. Entonces, si no hay motivación. utilizas la conciencia y la mente, Sí. la energía sigue al pensamiento, es una ley universal, con la mente puedes aumentar la energía vital. Cuando piensas en ver algo que te gusta o hacer, Hay personas te que estás motivando a ver cómo lo haces. cuando una persona hace Baja ejercicio de- físico, aunque esté pensando en lo que sea, al mover el cuerpo físico se moviliza la energía vital. Si presta atención a la energía que moviliza al hacer gimnasia, deporte, ejercicio físico, aumenta más y se conecta la mente con la energía y aumenta más la voluntad. Pero también puede uno hacer un ejercicio de visualizar que al inspirar, junto con el aire que entra por la nariz, entra la energía pránica que nos viene del sol, que está rodeándonos. Y entonces visualizar eso que entra y llega y recorre el cuerpo, aumenta la voluntad. Es decir, que hay ejercicios para esto, además del ejercicio físico, de la acción, de la toma de conciencia de que algo es importante. Son varias cosas que pueden ayudar a tener más voluntad. Y como he dicho, la motivación incluye la voluntad. La voluntad y cierto tipo de gozo o de placer, que no es lo mismo que hacer algo, porque tienes que hacerlo, pero a regañadientes.
porque te obliga a la vida, a las circunstancias, aunque si pudieras no lo harías, ¿verdad? Y eso vale para los trabajos, para las actividades, para todo. Hay muchas cosas que no tenemos más remedio porque las necesitamos o nos obligan, etc. Y hay otras cosas que surgen de nuestra decisión. A mí me ha parecido curioso, porque no tenía ni idea, que el temperamento y el carácter eran dos cosas diferentes, que una era Se suelen genética, confundir. porque yo sí que oyes a veces los comentarios, eres muy temperamental porque tienes mucho carácter. Sí. Entonces entendía que era una variedad una cosa de la otra, Sí. pero no que realmente son dos cosas. Es que si tienes, por Y que poner una un se puede ejemplo, un modificar. temperamento mental, es decir, que tienes también cuerpo físico y sentimientos, pero la mente tiene fuerza, ¿eh? Y se puede notar porque no un día, una temporada, habitualmente tienes tendencias a utilizar la mente. O si vas avanzando, lo vas complementando con la intuición, como hemos dicho antes, que está por encima de la mente. Entonces puedes a lo largo de la vida ese temperamento ir puliéndolo, desarrollándolo, equilibrando, armonizando tu mente, trabajándola para usarla lo mejor posible, impregnándole de luz, de intuición. Y por lo tanto, ese temperamento que tienes, aplicarlo. Y también con esa intuición abriéndote a mejores sentimientos, a los sentimientos, etc. Pero durante tu vida has tenido como una predominancia aunque tengas sentimientos, ¿eh? Como todos tenemos, porque todos tenemos estos cuerpos, no hay nadie que no los tenga. Entonces el temperamento es eso. Luego lo que pasa es que luego viene el carácter, que son como subpartes, ¿no? Derivadas del temperamento, según la educación que has tenido, las experiencias que has vivido, te has decantado por una cosa, por otra, etc. Y ahí puede intervenir una utilización de tu mente pues negativa, un carácter de pensar y de anular los sentimientos, de reprimirlos, etc. O, digamos, un carácter de utilizar tu mente para conectar con la gente. Se dice que el temperamento afectivo, emocional, facilita más la comunicación. La comunicación, el contacto, la relación con las personas, aunque la comunicación se relacione con la mente, pero una persona con un temperamento más mental puede, utilizando adecuadamente su mente, ver pues un contacto con los demás. Aunque a lo mejor pues es limitado según con quién. Fijaos que esto deriva de una complejidad enorme que no acabaríamos de... Dicho en medicina, el temperamento sanguíneo, linfático, ellos lo describen de otra manera. Desde antigüedad, sí. Sí, sanguíneo, linfático. Sí, sanguíneo con más energía, linfático más. Sí. Entonces, pero para no complicarlo ahora es, fijaos, físico, emocional y mental. En psicología. Sí, temperamentos. Endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. No sé. Son temperamentos que psicológicamente se han hecho clasificaciones. Y endomorfo. La persona tiende, por la tipología, a engordar más. Y psicológicamente a la parte afectiva, emocional, relacionar con las personas, la comodidad, etc. Ectomorfo más mental, más delgada. Eso. Más mental, más introspectiva, etc. como tendencias. Luego esto lo puedes utilizar mejor, peor, con otras características que se van añadiendo a esto. Entonces, los temperamentos no son ni buenos ni malos. Sí que se puede decir que cuando exageras una dirección específica, eso en detrimento de las otras ya se nota que es más negativo. Un excesivo desarrollo de la mente y una anulación o un empobrecimiento de lo afectivo, o viceversa, y cosas así. Entonces, en principio, y luego el carácter, ya sabéis,
las clasificaciones de carácter, pues una persona más tranquila o más movida, una persona pues más, con unas tendencias u otras, con más relación o con menos relación, en fin, es más variada, sí. Seguiremos trabajando. Sí, pues no sé, sí. ¿Se os ocurre alguna pregunta más a los que estéis en Zoom? ¿No? ¿Tampoco? Carácter más vale que no El diga. carácter mejor que no. Ya te has puesto qué carácter tienes. Sí, sí, O sea, exactamente. Carácter. Sí. Pero el temperamento genético, El temperamento, sí, genético. Bueno, entendiendo bien lo genético, es lo que traes al nacer, en los genes. Y luego Pero, claro, el contorno. genes físicos, Sí, los genes psicológicos y los genes espirituales. Eso es para otra conferencia. La genética física, que es la que se investiga por la ciencia actual. La genética psicológica y la genética espiritual, que viene de uno mismo. Nada más que el alma, al nacer, pues, si puede elegir, busca a aquellos padres que puedan aproximarse a que los genes que te transmiten tengan y los ambientes unas características determinadas. Pero la verdadera para genética desarrollar todo es de la propia alma, que a través de la historia hemos ido desarrollando unas cosas más que otras, y el alma determina. Ahora toca darle un impulso a estas características, en otro momento a estas otras, etcétera. Y luego pues esto se mezcla con las oportunidades o con las circunstancias, que luego pueden variar, y se hace un lío, o te complicas o te aclara esto que estoy diciendo más, o te lías. Pero en la genética hay un componente heredado de otras personas que son realmente nuestras personas allegadas, nuestros padres, sí, nuestros abuelos. sí. Hay un componente también Sí, de eso, ¿no? eso O sea, es. tenemos una parte de esto y Una una parte nuestra y nuestra otra y exactamente. parte de otro. Sí, exactamente, sí. Entonces, de alguna forma no somos libres, nacemos ya. Sí. Cuando profundizas en lo que es libertad y predeterminación, Es que ya vienes un poco. la mayor libertad que podamos imaginar, y más allá de la que podemos imaginar, es acercarte a algo, a un determinismo superior. Pero tienes que ganarte. Por lo tanto, está todo predeterminado. Rafa, Aunque- lo que has dicho, acláralo, determinismo superior. Sí, superior Porque has espiritual. dicho una libertad, o sea, la libertad en eso. Sí, y lo que pasa es que cuando más crece la conciencia, más libertad de elegir eso u otra cosa. Nada más que como tienes más luz, si evolucionas, eliges lo adecuado. Tu determinación va enfocada hacia eso Sí, Vale. y no hacia el otro. ¿entendéis? Una persona poco libre está movida por unos hilos que incluso cree que son suyas, pero son el ambiente, las circunstancias, ahora esto, lo otro, y ella dice, no, yo soy libre para elegir. No se da cuenta que eso está condicionado Claro. porque no se da cuenta. Sí. Pero cuando la conciencia se abre, uno se da más cuenta, y esto es progresivo, y dice, pues podría elegir esto, pero tengo que elegir esto. el libre albedrío Y entonces se va, como hay más luz, se va está condicionado ajustando siempre. a algo que está predeterminado, aunque tengas libertad de De elegir. seguirlo o no. Pero por luz, al tener más luz, Pues lo ya, eliges. Claro, ¿Ves? no hay más. Es- En esta vida también es mucho como vas. Si te andas, Sí. como eres y te debía ¿Alguien, sí, ¿alguien quiere preguntar un momentito? ¿Sí? Bien. Estamos acabando, sí. Sí, hola. Si me permites, pues es que claro, la psicología integral que estás hablando, proponiendo, está más orientada a una autoobservación, ¿no? O sea, como que es propia la psicología, que uno tiene que descubrir todo esto, ¿no? Estas dimensiones que tenemos internas, nuestro funcionamiento, el temperamento, todas estas cosas es más orientado a uno mismo, o sea, sí. como una autoeducación
contemplación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Más que la psicología que hasta ahora conocemos, de ir, sentarnos con alguien que nos analiza o que nos va indicando, pues, ¿no? Como que sí, es cierto. Más de uno mismo. Más de la decisión de uno mismo libremente. Es decir, que cuando explicamos, me imagino que otras personas que lo explican estas cosas a su manera, pues también transmitir una serie de conocimientos para que luego las personas receptoras elijan si lo desarrollan, si no, esto sí, esto no, de esta manera, de esta otra. Es una información, a ver, se me ocurre llamarla libre, pero que se puede aplicar positivamente. O a veces, si la sabes, te motiva a decir, pues no le estaba dando tanta importancia, voy a darle a este asunto más importancia, pero por decisión de cada persona, de cada receptor de esa psicología. Sí, habéis entendido. Como una autoobservación de desarrollo interior. Sí. Entendiendo por autodesarrollo, evolución. Uno es principalmente responsable de su evolución, aunque hayan influencias, ayudas, etcétera, pero siempre es fundamentalmente la persona, con la máxima libertad de luz, de conocimiento, no de ignorancia. Entonces, cuando tienes conocimiento... ¿Sí? La palabra integral. Integral. Significa compuesto de, o sea, que está formado de todas sus partes. Integral. Distintas partes, unirlas, acoplarlas en armonía entre sí, en colaboración. Se me está ocurriendo esta definición ahora de integral. Sí. Algo que integras. Integra todas las... Sí, partes diferentes en acuerdo, en colaboración. Con el contexto. En armonía. Sí. Distintos. ¿Sería sinónimo de holístico? Sí, también holístico, más general, porque ya pues a lo largo de las explicaciones a veces hablo de cosas de Oriente, otras de tipo psicoanalítica, otras de tipo cognitivo, ¿verdad? Sí, de un tipo o de otro. Por lo tanto, no me decanto por una corriente definida, sino que lo que he ido aprendiendo de distintas fuentes y sobre todo de mí, pues de mi conciencia, es lo que, si hablo de la enseñanza, transmito. ¿Sí? Si no tenéis nada, pues ya es la hora tarde. Ya.